Buenas noches, licenciado. Buenas noches, queridos compañeros, Jorge, Jairo, Gema, Sami y nuestra psicóloga Mariana Rodríguez. Vamos a empezar por la introducción. Nuestro tema es relacionado a las conductas normalizadas en cuanto al consumo y el plan integral de prevención de consumo en la adolescencia. Esta entrevista tiene como objetivo conocer y fortalecer los conocimientos previos relacionados con la intervención clínica integral de sustancias en adolescentes que presentan conductas normalizadas frente al consumo de sustancias, así como identificar estrategias afectivas para un plan integral de prevención. El enfoque se centra en comprender cómo los profesionales de salud mental, especialmente los psicólogos clínicos o educativos, abordan esta problemática desde su experiencia laboral, metodologías aplicadas y visión preventiva. La información obtenida será útil para enriquecer procesos formativos, diseñar programas preventivos y mejorar la atención integral a los adolescentes en situación de riesgo. Las preguntas son estas, mi estimada psicóloga Mariana Rodríguez. ¿Cuál es el nombre completo y su especialidad dentro del campo de psicología? Buenas noches, con todos y cada uno de ustedes, quienes pues me han solicitado que les colabore con esta entrevista. Mi nombre es Mariana del Jesús Rodríguez Cedeño, soy psicóloga clínica y tengo pues una especialidad en intervención precisamente con adolescentes que están pues en proceso de consumo de adicciones y también pues en la parte de la prevención de estas conductas o de este tipo de adicciones en adolescentes específicamente, ¿no? Otra de las preguntas sería, ¿en qué institución o centro labora actualmente? Bueno, actualmente estoy trabajando para la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el área de bienestar universitario, pero presto, o sea, ese es el trabajo eh, como digamos, como fuerte, donde tengo la mayor cantidad de horas, pero también trabajo en un centro de justamente de adicciones para adolescentes y jóvenes, ¿no? Ahí está como compartido este espacio, jóvenes hasta de 25 años de edad. ¿Cuántos años de experiencia tiene como psicólogo clínica? Bueno, tengo 12 años de experiencia y desde siempre, pues, o durante este tiempo, siempre me he manejado trabajando en la parte de adolescentes, así como también con jóvenes, no todo relacionado a la parte preventiva de curación y rehabilitación en las situaciones de adolescentes con riesgo de consumo o en su efecto que ya están pues consumiendo sustancias adictivas u otras adicciones. Muchas gracias. Otra de las preguntas que hemos implementado es, ¿ha trabajado especialmente con adolescentes en situación de riesgo en consumo de sustancias? Sí, claro, precisamente pues ese es como mi fuerte, trabajar en los adolescentes, pero como ya les había comentado, igualmente he trabajado con jóvenes hasta de 25 años, ¿no? Entonces, en esas edades, desde 12 años hasta 19 adolescentes, pero también pues un poco más hacia los 25 años, ¿no? Siempre en el contexto clínico, así también como en la parte comunitaria con estos adolescentes. Eh, Actualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto de adicción, de prevención de conductas adictivas en adolescentes. Esto me refiero desde la Universidad Estatal del Sur de Manabí
y trabajamos pues en el contexto directo con la comunidad. Es decir, eh, directo, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Específicamente en dos sectores de acá Jipijapa, como es la Ciudadela 3 de Mayo y el conjunto habitacional Jipijapa, conjunto habitacional, sí, así se llama, conjunto habitacional Jipijapa. Entonces, en esas dos comunidades trabajamos con la parte preventiva, haciendo también talleres, bueno, ahí en el contexto hablando de la parte clínica, ¿no? Sí, esa pregunta más o menos se refiere a otra que teníamos aquí. ¿En qué contextos ha realizado intervenciones clínicas con adolescentes, escuelas, hospitales, centros de salud y algunas otras instituciones? Bueno, quizás me extendí un poco en la pregunta, pero bueno, sí, en este caso, en la parte comunitaria, directamente en las dos ciudadelas o comunidades que ahora les mencionaba, y también pues en la parte de la universidad actualmente con los jóvenes, ¿no? Que están en problemas de consumo o en su efecto que se detectan con problemas de depresión, de ansiedad, que pueden conllevarlos precisamente pues a un consumo o que ya se encuentran en riesgo del mismo, ¿no? Entonces, en todas esas partes pues he trabajado y también, como les mencionaba anteriormente, en la parte de la comunidad de forma directa. ¿Qué tipo de población atiende mayoritariamente en su práctica diaria? Bueno, por lo general es adolescentes entre 12 y 19 años, pero también pues te dio la oportunidad de trabajar con jóvenes hasta de 25 años. Se Otra de incluye, las por ejemplo, a la familia también en la parte comunitaria, es muy, lo relacionamos directamente a la familia, con los líderes comunitarios, no solamente estamos ya con el adolescente como adolescente, sino al su círculo de donde adolescente pues vive, ¿no? Se desarrolla en ese espacio. Otras de las preguntas que hemos planteado es acerca de los conocimientos generales sobre el consumo en la adolescencia. ¿Qué entiende por consumo de sustancias en los adolescentes? Bueno, desde mi punto de vista, pues por lo general lo sé definir como el uso voluntario o experimental de sustancias psicoactivas o sustancias estupefacientes que son legales o ilegales. No, si hablamos de legal, pues, por ejemplo, tenemos al alcohol, al cigarrillo, pero si ya hablamos del ilegal, pues ya son sustancias sujetas a fiscalización, ¿no? En este caso, pues ya las denominadas H, bueno, todas estas drogas, pues que ya son ilegales, ¿no? Entonces, por otra parte, también se involucra lo que pueda convertirse como un patrón repetitivo, ¿no? Con efectos negativos en la salud física, emocional y social de este adolescente. Bueno, eso es de manera general lo que yo puedo expresar sobre el consumo de sustancias. ¿Qué tipos de sustancias cree que son las más consumidas por los adolescentes según su conocimiento? Bueno, a más allá de mis conocimientos, es la parte como actualmente que estamos desarrollando, por ejemplo, este proyecto es el alcohol, que es lo que se ha podido identificar, el alcohol, el tabaco, la marihuana y también pues los inhalantes, no, sobre todo el de tipo pegamento. Y en menor medida también nos hemos encontrado con pacientes o adolescentes que consumen medicamentos controlados, pero que a la final siguen siendo drogas sintéticas.
¿sí? ¿Cuáles cree usted que son las principales razones por las que un adolescente inicia su consumo? Bueno, bajo mi experiencia ya con estos años que tengo pues, trabajando precisamente con adolescentes, no, lo que más nos han indicado es la curiosidad, sí, que es uno de los puntos como de partida de estos chicos, sobre todo en la escuela, ¿no? Hablando de los colegios, bueno, de forma general lo sintetizo como escuela, pero es desde allí. Entonces, otro bueno, de las principales razones, como ustedes me preguntan, es la presión de los grupos. Sí, hablando en el contexto educativo, por ejemplo, si nos hemos encontrado que un estudiante consume y que luego el compañerito que no consume, este que consume le regala, ahí viene la parte de la curiosidad, el otro prueba y finalmente eso se va haciendo como un círculo dentro del grupo. Entonces, aparte de esto, de la presión de grupos, es que le dicen, no, el que no quiere, no, que tú eres esto, que tú eres este otro. Bueno, son cosas o palabras que toman y que a la final el otro adolescente pues termina por curiosidad consumiendo una vez y posterior pues no puede ya parar, ¿no? Otra de las cosas es el escape de conflictos familiares o de la misma educación o la parte educativa. Y por último, el otro que hemos encontrado son las carencias afectivas que tiene eh, este adolescente, ya hablando desde la parte del hogar. Esos son las partes como principales que hemos podido detectar o que se han detectado desde mi experiencia, ¿no? O sea, estas cosas. Otras de las preguntas son, ¿qué factores sociales considera que influyen en el consumo en esta etapa de vida? Bueno, una de las principales es la influencia de pares, ¿sí? Es decir, entre adolescentes. Entonces, otros son los modelos permisivos también que tienen en el hogar el familiar, madre, padre, hermanos, abuelos, incluso cuando son adolescentes, pues que viven o comparten más tiempo con los abuelos, la falta de supervisión de un adulto, la violencia intrafamiliar, también incluye la pobreza y otro punto es el acceso que el adolescente tiene de forma fácil al poder encontrar estas sustancias en su barrio, en su ciudadela, bueno, en la comunidad donde cada uno viva. ¿Qué efectos físicos y psicológicos conoce sobre el consumo en los adolescentes? Bueno, una de las cosas es la memoria. La memoria, la pérdida de memoria, las alteraciones en el desarrollo cerebral, los cambios de humor. Otra de las cosas es el trastorno del sueño, la ansiedad, la depresión, y que todo esto pues finalmente les hace o les conlleva a presentar conductas de riesgo. Voy a dar paso a mi compañera Sami Villegas para que continúe con las preguntas. Ok, Muy Tatiana. buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Samira Villegas y a continuación voy a seguir con las preguntas de la entrevista. ¿Cómo definiría el concepto de conductas normalizadas respecto al consumo de sustancias? A ver, ¿cómo definiría el concepto de conductas normalizadas? Bueno, en realidad, si nos vamos al contexto real, esta pregunta tiene mucho o sea, prácticamente es una realidad, a pesar que no debería de ser así, ¿no? Que ya las personas como que hemos normalizado este consumo o incluso
ver en la calle adolescentes que se drogan delante de cualquier persona es normal. Entonces, ante esta pregunta, considero que son comportamientos que se vuelven comunes o aceptables dentro de la sociedad, aun cuando se conozca que son perjudiciales para la salud y en su efecto, pues no solo para la salud del adolescente, sino también para la salud mental de su entorno. Háblese de amigos, háblese de la familia y de la comunidad en general. Eso considero. Muy bien, muchas gracias. ¿Considera que en su entorno se ha normalizado el consumo de alguna sustancia en los jóvenes? ¿Me podría decir cuál? Bueno, dentro de mi entorno como personal, no, pero sí dentro del trabajo que realizo, sí se ha normalizado, porque ya muchas personas, muchos adolescentes, pues como les decía, ya no tienen ni la más mínima precaución de cubrirse, de taparse, de esconderse, no sé, y que simplemente lo hagan así delante de quien sea, y es como algo normal dentro de ellos. Entonces, sobre todo si hablamos de el alcohol y la marihuana, sí que como que es lo más común y ya, y el adolescente está ahí, toma, no pasa nada. Y la marihuana, pues que es otro de las sustancias que también es muy consumida, que incluso muchos jóvenes o adolescentes pues los toman como una diversión dentro de las mismas reuniones, fiestas sociales que el adolescente pueda tener, ¿no? Claro que sí. Bueno, con respecto a esto, ¿qué rol juegan las redes sociales en la percepción del consumo entre adolescentes? Bueno, ahí si hablamos de redes sociales, yo considero que tienen un impacto negativo o pueden influir de manera negativa en el adolescente. ¿Por qué? Porque estas redes sociales se ha visto, ¿sí? Que en vez de hacer una prevención, lo que hacen es como promover este estilo de vida en el adolescente, ¿sí? Que consuma simplemente de alguna forma como que se inyecta ese consumismo dentro de estas redes sociales. Sí, y como si hablamos de redes sociales, pues actualmente hay muchas, hay varias, sobre todo si hablamos del TikTok, que son muchos adolescentes y muchas personas, no solamente el adolescente que vemos, ¿no? Entonces, todo esto pues minimiza los riesgos que pudiesen preverse para este adolescente con riesgo de consumo. Y si está consumiendo, pues mucho más, ¿no? Va a llegar un momento que puede crear una adicción. Listo. ¿Qué grupos o espacios cree que promueven estas conductas de consumo? Bueno, puede ser los grupos entre amigos, sobre todo si no hay una supervisión de una persona adulta. Allí como que es el momento propicio para que ellos hagan sus locuras y empiece pues un consumismo que posterior puede llevarlos a problemas graves, ¿no? Ya no solamente hablando de la salud, sino pues también a problemas incluso legales. Entonces, en estos espacios, en reuniones, incluso en espacios de entretenimiento juvenil, hablando también de las redes sociales, se puede convertir esto en un área de tolerancia y simplemente pasa y ya, y comienzan el adolescente pues a consumir. Claro que sí. Bueno, la última pregunta es, ¿qué consecuencias a largo plazo cree que puede tener el consumo en la adolescencia? Bueno, la principal considero que es el problema ya de adicción, ¿no?
es como el punto más grave allí, que una vez que el adolescente empieza a consumir y lo hace ya de manera muy frecuente, va a llegar un momento en que se va a convertir en una adicción. Entonces, eso es lo grave, porque de allí ya viene la dificultad académica, los problemas legales, como les indicaba, que pueden presentar este adolescente, deterioro en las relaciones interpersonales, ¿sí? Entre sus pares, con la familia. Y otra de las cosas que una vez que se haga este proceso de adicciones y junto con todo lo que ya les indiqué, pues puede haber una afectación de la salud mental y física de ese adolescente, que es entonces ya la parte pues mucho más grave, no mucho más complicada, en donde el adolescente difícilmente va a poder salir ya solo de ese problema, que de hecho es un problema de salud pública, no es simplemente un consumo y ya o una adicción y ya. Esto es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial. Y en Ecuador, pues ya sabemos que no es nada ajeno en nuestro país y en cada uno de nuestros entornos, ¿no? Llámese provincia, llámese cantón, en todos lados pues tenemos el problema. Eh, Muchas gracias. A continuación, mi compañero Jairo. Eh, Muy buenas noches, estimadas psicólogas. Soy el estudiante de psicología Pitacuar Jairo. Quiero darle muchas las gracias por acompañarnos en esta entrevista. Me gustaría comenzar preguntándole las preguntas a continuación. ¿Qué entiende usted por intervención clínica integral en contextos de consumo adolescente? Bueno, Jairo, desde mi perspectiva, puedo considerar esta intervención clínica integral como un proceso terapéutico que aborda el consumo desde una mirada biopsicosocial, ¿sí? En donde incluye o en donde se inmiscuye a este adolescente, pero que esta intervención clínica debe ir más allá del adolescente. Entonces, tenemos que mirar el entorno familiar, el entorno escolar y por ende la parte comunitaria, ¿no? Entonces, para mí, desde mi definición, sería eso. Claro, es un enfoque bastante amplio. Eh, ¿Conoce modelos o enfoques terapéuticos aplicables en estos casos? Bueno, por lo general yo siempre trabajo con el enfoque cognitivo-conductual, en donde esto vemos la terapia familiar sistémica, en donde también nos enfocamos en dar soluciones en la parte o relacionada a la terapia motivacional breve. Es en lo que, por lo general, o es el enfoque que más utilizamos, el enfoque o modelo que más se utiliza. Interesante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué papel tiene la familia dentro de una intervención clínica afectiva, efectiva? Bueno, Jairo, y el grupo, ¿no? O sea, trabajar desde la perspectiva familiar es fundamental, porque si solo nos enfocamos como terapeutas en el adolescente o en el joven o incluso en el adulto, pero no involucramos al nexo familiar, nunca tendremos entonces ni el apoyo, ni el acompañamiento, ni el compromiso de esa familia, que son pues puntos claves para el éxito del proceso terapéutico y sobre todo para la prevención de recaídas. Entonces, si no involucramos a todo este contexto, difícilmente podremos ayudar a un adolescente. Absolutamente. Y en ese sentido, ¿qué importancia le asigna usted al trabajo multidisciplinario en estos procesos?
Bueno, es esencial trabajar. Nosotros como psicólogos, ustedes pues que están, ¿en qué semestre? ¿En qué En el semestre están octavo, actualmente? estamos en el octavo. Bueno, están prácticamente de la ceja al ojo para ya ser unos profesionales, colegas. Entonces, nosotros somos el punto clave o el punto de partida para esto. Debemos de estar en primer lugar como equipo multidisciplinar, el psicólogo, luego vendrá el médico, el trabajo social, y si nos vamos pues más allá, tenemos que involucrar a los docentes desde la parte educativa, donde hacemos la parte primaria de atención. ¿Sí? Centros de salud, si hablamos de los psicólogos, médicos, porque es donde se tiene el punto de partida. Para hablando ya de una atención integral y adicional, pues que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Crear redes de apoyo dentro de todo este grupo multidisciplinario. Ok, eh, finalmente, pues una pregunta un poco más personal, digamos, o experiencial, digamos. ¿Ha participado o conoce de algún caso de intervención clínica con adolescentes consumidores? Bueno, sí, y no solo uno, o sea, mi vínculo es precisamente con estos adolescentes en riesgo, en etapa de consumo inicial, pero también en etapa de consumo de adicción. Entonces, he podido intervenir en múltiples casos. Uno más relevante fue de un joven, pues, con consumo de marihuana crónico, en donde se le pudo justamente brindar un cuidado con enfoque sistémico. Y se trabajó desde los DC con docentes, padres de familia, el estudiante, en donde pudimos pues tener esta recuperación o rehabilitación de este adolescente de forma exitosa. Se lo tiene en constante cuidado, con un seguimiento muy atenuante con él, ¿no? Justamente para evitar la recaída de este paciente. Entonces, bueno, con respecto a mi pregunta, yo quiero agradecerle por su tiempo y por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Eh, Le paso con mi compañero Jorge a continuación. Ok, Jairo, gracias a ti. Buenas noches, licenciada Mariana Rodríguez. A continuación, con las siguientes preguntas de la entrevista. ¿Cómo considera que debe ser el primer contacto clínico con un adolescente que consume? Bueno, si nos vamos a la parte clínica como psicólogos, el primer contacto que nosotros debemos de tener con él es ser empático. Y siempre, chicos, siempre tratar de no ir como que yo soy el profesional, sino tratar de encuadrar una conversa en donde este adolescente con nosotros entre en confianza, ¿no? Desde allí la parte empática, no creando juicios en el paciente, porque si nosotros empezamos a hacernos ver como que si nosotros somos el psicólogo, el profesional, entonces ese adolescente ya no nos va a querer seguir en la terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el primer vínculo, establecer confianza en este adolescente, que más allá de que nosotros vamos a dar una terapia, más bien es escucharlo y siempre respetando su criterio, porque nosotros como psicólogos pues tendremos esa ardua tarea de hacer entrever que a ese adolescente no lo estamos juzgando, no estamos criticando, no estamos eh, diciendo esto es lo que tienes que hacer para, sino tratar de entablar esa empatía adolescente-psicólogo. Mm, Ya. ¿Qué tipo de estrategias psicológicas considera más efectivas para una intervención mediante esta problemática? Lo primordial sería una entrevista motivacional, ¿sí?
en donde nosotros podamos hacer ver que el adolescente es importante, que a nosotros nos importa, que le importa a la familia, que le importa a la comunidad. Entonces, desde allí nosotros ya hacemos un reforzamiento positivo en este adolescente, con una reestructuración cognitiva en él y sobre todo siempre nosotros teniendo en cuenta que debemos de evitar una recaída, es decir, previniendo una recaída en ellos. ¿Qué importancia tiene el entorno escolar en una intervención? Muchísima, muchísima. ¿Por qué? Porque es en la escuela donde se encuentra precisamente este espacio clave, esta parte donde se pueden detectar signos tempranos que puedan o permitan dar ese apoyo en el proceso terapéutico de este adolescente, ¿no? E incluso son ellos mismos, entre adolescentes, que saben quién es el que consume. Entonces, desde allí nosotros tenemos que partir haciendo una prevención para poder detectar si algún adolescente está ya con un proceso de consumo. ¿Cómo se puede trabajar la motivación al cambio en los adolescentes? Escuchándolos de forma activa. No hay otra. Si nosotros no lo escuchamos, el adolescente difícilmente podrá tener algún cambio en él o en sus pares, ¿no? Entonces desde esta escucha ayudamos a identificar incluso metas personales del adolescente, aun cuando ya tenga un problema de consumo, y a partir de esto podemos nosotros reforzar ese avance tanto en la prevención como en la parte curativa o de rehabilitación. Y siempre conectando actividades saludables, ¿no? Pudiendo ser, por ejemplo, actividades lúdicas que permitan a ese adolescente evitar el tiempo ocio, porque es de allí donde también pues se parte de ese tiempo libre, mal ocupado de este adolescente, ¿no? Entonces, con todo esto, lo primordial es la escucha que nosotros tengamos con él. ¿Qué papel juega la salud mental en la prevención y tratamiento de consumo? Bueno, esto puede ser un papel central. Muchas veces el consumo es una manifestación que el adolescente presenta para, por ejemplo, cuando tiene un problema de salud mental, que puede ser subyacente o tener un antecedente principal o anterior, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, ¿no? Que también ya se los había comentado en una de las preguntas que me hicieron anteriormente. De mi parte, muchas gracias, licenciada. Le doy paso la palabra a mi compañero. Gracias a ti, Jorge. Buenas noches, mi estimada doctora María Rodríguez. Em, ¿Qué comprende por un plan integral de prevención del consumo? Bueno, ¿qué comprendo? Bueno, lo comprendo como una estrategia organizada que incluye o que puede incluir acciones educativas, que se involucren acciones familiares, acciones comunitarias y sobre todo acciones de salud, con un enfoque de promoción en un estilo de vida saludable y sobre todo en la reducción de daños o de riesgos que puede tener un adolescente. Ok, mi estimada doctora, ¿cuáles son los elementos clave que debería incluir en un plan preventivo? Bueno, lo principal es poder hacer un buen diagnóstico. Sí, cuando hablamos de un diagnóstico, de pronto no hacemos solo un diagnóstico personal del adolescente, sino un diagnóstico del contexto en el que este adolescente se encuentra. Entonces, de allí podemos partir con acciones o participación comunitaria,
actividades educativas, formación incluso de los docentes, porque es que los docentes muchas veces no saben cómo actuar si detectan un caso. Entonces, desde allí nosotros tenemos que partir, ¿no? Y con estos elementos incluir ya a la familia, en donde se debe adicionar a hacer un monitoreo continuo, tanto en la escuela, en la comunidad, como en la parte de la familia o en el hogar, ¿no? De ese adolescente. ¿Qué factores sociales considera esenciales para desarrollar dicho plan? Bueno, dentro de los actores, me preguntó, ¿actores me dijo? Factores sociales, doctora. Actores sociales, sí. Bueno, dentro de estos actores, lo primero es la familia, lo segundo es la escuela, lo tercero, los servicios de salud, porque como nosotros somos también ese ente que debe de estar pues allí en tratar de diagnosticar, en tratar de curar y de rehabilitar a estos pacientes, ¿no? ¿Cómo incluiría a la familia en un plan de prevención? Bueno, acá te la voy a contestar desde mi experiencia y lo que actualmente estoy realizando, ¿no? Entonces, se está cumpliendo con talleres, ¿sí? O estamos incluyendo estos planes de prevención desde la familia, pero mediante talleres, orientación familiar, apoyo psicoeducativo, porque vamos más allá de la familia, estamos trabajando en los colegios, en las unidades educativas, actividades conjuntas, tanto del adolescente junto con la familia y la comunidad, ¿no? Que son vínculos que nos van a permitir, primero, hacer una prevención y segundo, hacer una rehabilitación de este adolescente. Listo, mi estimada doctora. Otra preguntita. ¿Qué estrategias podrían ser efectivas para prevenir el inicio del consumo en adolescentes? Lo principal ahora, desde la pandemia, que, por ejemplo, nunca antes se hablaba de la salud mental, ¿verdad? En la pandemia y posterior a esta, se habla mucho de la salud mental. Entonces, si hablamos desde este punto de vista de salud mental, lo primero como estrategia es la educación emocional que nosotros debemos brindarle a ese adolescente, fortaleciendo esas habilidades sociales, esos espacios recreativos saludables, ¿sí? En donde de pronto se pueden también desarrollar programas de prevención en estas edades tempranas. ¿Por qué? Ya nosotros o ustedes deben de ya saber, estando en un octavo semestre, que desde el consumo que inicie en edad, entre más temprana edad inicia el consumo, pues mayor dificultad tendrá en poder salir de esa adicción. Entonces, es eso, educación emocional, fortalecimientos con la familia, habilidades incluso de afrontamiento que debe de tener ese adolescente con problemas. Eso es lo primordial, que él acepte, que él comprenda, pero también que tenga esa fortaleza para poder prevenir. Esas son las estrategias principales. Si no tenemos eso, estamos pues trabajando mal, ¿no? Estamos direccionándonos mal en el trabajo. Listo, mi estimada licenciada, eso ha sido todo de mi parte. A continuación le doy paso a mi compañera Gemma Menetes. Gracias, Tamara. Un gusto. Compañera, su micrófono está silenciado. Buenas noches, sí, disculpen, buenas noches compañeros, buenas noches, licenciada. Bueno, mis preguntas a continuación son las siguientes. ¿Cómo se puede detectar precozmente un caso de consumo? Bueno, lo principal acá y algo que ustedes van a ver comúnmente son los cambios en el comportamiento del paciente. Sí, ese es el principal, pero luego vendrá un bajo rendimiento escolar, el paciente tiende a aislarse, es decir,
siempre quiere estar solo, se vuelve antisocial, la irritabilidad que este paciente puede tener y posterior pues ya vendrán los signos físicos, ¿no? Como por ejemplo, dependiendo del tipo de sustancia que consuma, puede tener ojos rojos o incluso tener mal aliento o halitosis, que es lo que se llama a este mal aliento en el paciente, ¿no? Eso por lo general son como eh, en este caso, los signos más frecuentes que se puedan presentar. Listo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta. ¿Considera importante educar emocionalmente a los adolescentes y por qué? Bueno, ya anteriormente les había indicado, ¿no? Nosotros como psicólogos, esta parte de la educación emocional es primordial. Miren, y ya se los había indicado anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación emocional es la que les va a permitir identificar y manejar las emociones que tiene este paciente, además de tomar buenas decisiones saludables, pero sobre todo resistir la presión social que este adolescente pueda estar teniendo. Entonces, a partir de esto es primordial la educación, ¿no? De pronto se puede pensar que tanto una charla, que tanto una charla, que tanto una charla ya no son importantes, mas sin embargo esto es esencial. Entre más nosotros eduquemos, el paciente algo se le ha de quedar y algo hemos de prevenir. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué barreras cree que existen actualmente para prevenir el consumo? Bueno, una de las barreras es la desinformación que puede tener no el adolescente, porque él se las sabe las todas habidas y por haber, es la familia. La desinformación que puede tener la familia, la falta incluso de políticas públicas que no están definidas, a pesar de que existen tantos programas, tantas cosas que se ha hecho desde el gobierno, mas sin embargo las falencias son muchas y se las puede ver y observar en el paciente. Escasa participación de la familia, el hecho de que esto se haya hecho como una normalización, o sea, ya se ha hecho normal ver al adolescente o a cualquier paciente consumiendo cualquier tipo de droga, legal o ilegal, y sobre todo la ausencia de programas reales a nivel escolar. Esas cosas son barreras que definitivamente aún tenemos una brecha muy grande como salud para poder desarrollarlas y cumplirlas sobre todo, porque puede estar escrito mucha belleza, pero al cumplimiento es muy deficiente. Listo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo integraría el enfoque comunitario dentro del Plan Integral de Prevención? Bueno, ¿cómo integraría este enfoque comunitario? Involucrando de forma directa a los líderes comunitarios, por ejemplo. ¿Sí? Ellos son un ente importante en la parte de la prevención. ¿Por qué? Porque son los que conocen a la comunidad. Por lo tanto, ellos son como un direccionamiento casi que preciso para llegar al adolescente o a la familia que está teniendo este tipo de problemas. Listo. Y bueno, por último tenemos, ¿qué propuestas o sugerencias aportaría usted para mejorar la prevención del consumo en adolescentes? Bueno, una de las sugerencias reales que se están haciendo actualmente desde mi parte como psicóloga es que se está fortaleciendo los programas escolares. Es una forma muy importante o muy real entrelazar estos o fortalecer en este caso estos programas escolares. Ya les dije que hay muchos, pero
no son lo suficientemente claros para poder nosotros, pues, poder trabajar de forma real. Entonces, formar a estos docentes en la parte preventiva, garantizar un buen acceso a servicios en salud mental y, por último, es ayudar a fomentar las políticas con un enfoque juvenil y comunitario, que es lo que también nos hace falta desde estos programas. Entonces, eso es una propuesta o una sugerencia que ya se está incluso tratando de trabajar, tratando de involucrar a estos entes reguladores. Listo, pues doctora, muchísimas gracias por ayudarnos. ¿Algo más que mis compañeros quisieran aportar? Parte no, muchas gracias, doctora, por estar apoyándonos en estos momentos de trabajo. Gracias a ustedes, Tatiana. Yo creo que hemos concluido, ¿cierto?, con la entrevista. Sí, doctora, un momento. Ok. Sí, de mi parte y de todos mis compañeros, le agradezco por hacerse presente, ya que su acompañamiento no solo nos enriqueció en este análisis con fundamentos científicos y humanos, sino que también permitió comprender la importancia de intervenir de manera temprana, integral y más que todo empática en la vida de los adolescentes para promover entornos más saludables y resilientes. Gracias, doctor. Ok, chicos, a ustedes también muchas gracias. Sí, es cierto lo que dice mi compañera, ¿no? Muchísimas gracias por toda la información aportada. Y pues a mí me pareció muy interesante sobre el plan preventivo efectivo, porque debe ser multidimensional, ¿no? Y usted decía pues que involucrando a la familia, la escuela, los medios de comunicación, la comunidad y las políticas públicas. Claramente decía, creo que era con estrategias adaptadas a cada contexto y pues con un nivel de desarrollo adolescente, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias igual. A ustedes, chicos. Bueno, Espero pues haber también podido aportarles para su trabajo o la investigación. Bueno, no sé qué es lo que están haciendo, pero significativamente y desde la experiencia, pues considero que ha sido oportuno esto, ¿no? Entonces, a ustedes como academia, a nosotros como academia, no, nos queda grato poder compartir esta experiencia con ustedes que ya están pues prácticamente a punto de ser profesionales, ¿no? Entonces, considero que es grato también para mí haber podido compartir con ustedes. bueno, de mi parte también le agradecemos sinceramente por su tiempo, su disposición y por compartir su conocimiento con nosotros. Su participación fue muy valiosa y contribuirá significativamente para nuestro trabajo. Bien, También, de mi parte, quiero agradecerle por sus conocimientos compartidos. Va a ser de gran ayuda para nuestra carrera que estamos surgiendo. En referente a este tema, pude yo palpar que es indispensable implementar un plan integral de prevención que no solo aborde la información sobre los efectos del consumo, sino que también promueva las habilidades para la vida, como la toma de decisiones, la autoestima y el pensamiento crítico. Que las personas que están así caídas en este problema del consumo. Muchas gracias, licenciada, por su conocimiento, como le dije, y, y gracias por su tiempo. a ustedes, chicos.